en la hoja 114, en la carilla B, en el sexto renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. Nos dice ahora la Gemara, continuando con lo que comenzó, explicándonos en la clase anterior, la Mishnah y la Gemara. Peshita. Hay algo que es sencillo y claro. Si la persona tiene otras verduras, como estudiamos en la clase anterior, terminó el Kiddush, bebió la primera copa de vino reclinado hacia la izquierda, dijimos que inmediatamente, antes de cualquier otra cosa, incluso antes de lavarnos las manos, nos tienen que traer unas verduras. La Mishnah había hablado que no tenía otras y le trajeron entonces el maror. Pero, por eso dice aquí la Gemara, esto es claro, si hay otras verduras, la conducta es fácil. Me barej a Shuyar y Arakot Boré Periadama, mata esa otra verdura, dijimos papa, apio, jrein, cada uno de acuerdo a su costumbre, y dice sobre ella la verajá de Boré Periadama. Beadá, bajit, y consume obviamente de ella. La alajá, como determinan los poskim, que consuma menos del volumen de un kazait, menos del volumen de una aceituna, para evitar tener que decir la verajá posterior y cubrirse de distintas discusiones que hay. ¿Sí? Ahora, consume esa verdura, como corresponde, dice verajá y consume, beadar me maneja la girat marad, bajil. Y después, en su momento, como vamos a estudiar, luego de recitar toda la gadá, hacer el tirat yadayim, comer la matzá, cuando llega el momento de consumir el maror, él va a decir la verajá, no la verajá por el consumo de la comida del boré periadama, eso ya recitó anteriormente, ya hizo netilat yadayim y dijo a Motzi por la matzá, pero sí tiene que decir la verajá de alajilat maror, que es una verajá de mitzvot. Hay birkot hanehenin, son verajá para tener provecho de lo que nosotros consumimos. Azul leenot meolam zeblo verajá. Tenemos prohibido tener provecho de alimentos en este mundo y otras cosas más sin previo agradecimiento y bendición a Boreolam. Eso es birkot hanehenin para poder tener el provecho. Y con eso alcanzó ol boré periadama. ¿Qué dijo inicialmente por la verdura? O la verajá de Amotzi. ¿Qué dijo ahora antes de consumir el maror, que consumió previamente la matzá, e incluye todos los alimentos? Entonces, la bendición por el provecho ya está cubierta. Lo que va a tener que recitar es la verajá por el cumplimiento de la mitzvah, es un precepto y obligación, como estudiamos en la clase anterior, consumir lechuga en la noche de Pesaj. Entonces, va a recitar la verajá por la mitzvah, así como decimos sobre el talet, sobre el tefilín, sobre el shofar, decimos sobre el maror. Ahora, eja de leca en la jasta. La pregunta es, cuando solamente tiene lechuga, vimos claro en la clase pasada que va a consumir 2 veces lechuga, al principio y también al final. No es esa la duda. La pregunta es, ¿cómo tiene que organizar el tema de las verajot, de las bendiciones? May, ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo organiza las bendiciones? Ama Rabuná, dijo Rabuná, me barej me cara amaror, oré periadama. Cuando lo come inicialmente, que no es el momento adecuado para el cumplimiento del maror. Y de hecho, Rabuná sostiene que mitzvot selichot kavana, así estudia Tosafot, Rabuná sostiene que hace falta intención para cumplir con la mitzvah. Y cuando lo está comiendo ahora a la lechuga inicialmente, no es con intención de cumplir con la mitzvah del maror. Su intención es solamente despertar la atención de los niños. Está comiendo la lechuga porque no tiene otra verdura. Entonces, él no cumple ahora con la mitzvah de maror, pero sí tiene que decir verajá boré periadama, me barej me cara maror boré periadama. Va a decir la verajá de boré periadama porque no puede consumir y tener provecho de este mundo sin agradecerle a Boreolam. Bajil y come para despertar la atención. Ulvasov, y luego, cuando llegue el momento correcto, me barejale a la gilad maror de agil. Va a decir la verajá de la gilad maror y lo va a consumir. Es decir, de acuerdo a Rabuná, va a seguir exactamente el mismo programa que si tuviese otra verdura.
solo que aquí reemplaza la otra verdura por la lechuga. Pero el proceso es exactamente el mismo. Sin embargo, ¿sí? Un basón maneja la girat maror de agil y come. Matkif la Rav Chisda, cuestionó Rav Chisda esta determinación. No entiendo. Una vez que él ya tiene el estómago lleno con lechuga, porque ya comió lechuga, ahora va a decir a Berajá, quien nos consagró con la mitzvot y nos ordenó de comer maror. No corresponde. ¿Cómo va a decir, tenemos el precepto de comer maror, cuando él ya consumió maror y ya tiene el estómago lleno con maror? No corresponde. Y no es correcto que uno diga la verajá sobre el maror ya habiéndolo consumido, más allá de que él no cumplió con la mitzvah. En este aspecto, Rav Chisda también está de acuerdo de que él no cumplió con el precepto. Si hubiese cumplido con el precepto, no hay lugar a lo que él está diciendo. Ya cumplió con el precepto. Él nos dice, cuando lo comió inicialmente a la lechuga, no tuvo intención de cumplir con la mitzvah y de hecho no la cumplió. De todas maneras, no corresponde que ya teniendo lechuga en su estómago, haberla disfrutado y saboreado, que posterior a eso diga la verajá con respecto al maror. Se lo nota medio como irrisorio y ridículo. Ella, sino, amar Rav Chisda, dijo Rav Chisda, la manera correcta de obrar en esta situación es meikara me mareja le abore peri adama ve a la gilat maror. Al inicio, ni bien terminó de beber la primera copa reclinado hacia la izquierda, no tiene verduras, trae el maror. Dice la verajá de bore peri adama, dice la verajá de ala gilat maror, va a gil y consume el maror, no para cumplir con el precepto, solo para llamar la atención de los niños. Y la verajá de ala gilat maror, la verajá que dijo de cumplir con el precepto de comer el maror, va a servirle para el maror que va a consumir después, ulbasov, y al final, cuando llegue su momento, agil agilat hasa velo verajá, va a consumir la lechuga sin ninguna verajá. Por tener provecho, ya dijo Boré Peri Adama, y también dijo Mutzi, por la matzah. Y por el cumplimiento de la mitzvah, ya previamente dijo la verajá de Al Agilat Maror. Y si bien en aquel momento no cumplió con la mitzvah, no cumplió con la orden, entonces saldría que él dijo una verajá hace quizás una hora, 40 minutos, y recién 40 minutos después él está cumpliendo con el consumo del maror. Y no solamente eso, sino que en el intervalo él recitó toda la Gadá, hizo Netilat Yadayim, consumió matzá y luego llegó al maror. No se considera interrupción, ya que inmediatamente luego de haber dicho la verajá consumió algo del maror, si bien no en calidad de mitzvah, pero consumió el maror, la verajá recayó sobre eso que consumió. No quedó en vano. Tuvo sobre qué recaer y queda entonces ahora agarrada y atajada por eso que él consumió y puede posteriormente seguir consumiendo y cumplir con la mitzvah. Así es como dice Rav Chisda que tiene que obrar. Y nos dice la Gemara, de Sura Abde que Rav Hunna. En la ciudad de Sura, así corrige, no Suria, la ciudad de Sura, solían obrar como Rav Hunna, que decía solamente Boré Peri Adama al principio, si no tenía otra verdura, y cuando llegaba al maror decía la verajá de Agilat Maror. En cambio, Rav Sheshat, Beré de Rav Yoshua, Abid que Rav Chisda. En cambio, Rav Sheshat dijo Rav Yoshua, ante una situación como esa, él obraba como dijo Rav Chisda, y decía al inicio las dos verajot, Boré Peri Adama y Al Agilat Maror. Y concluye la Gemara ante esta discusión, y así obviamente está determinado en el Shulchan Aruch, que bate de Rav Chisda. En la práctica, la determinación es como dijo Rav Chisda, vamos a recitar las dos verajot de no tener otra verdura, solo lechuga, vamos a decir la verajá de Boré Peri Adama y Al Agilat Maror inicialmente, poniendo intención que nos sirva
para después, y en su momento, luego de la matzá, consumiremos nuevamente el maror para cumplir con el precepto. Y justamente por este motivo, que hay discusión entre Rab Huna y Rab Jizá cómo se debe obrar, Rab Hajá, el hijo de Rabá, solía buscar y conseguir alguna otra verdura para evitar entrar en esta discusión. En aquella época en la que escaseaba el dinero y las posibilidades de comprar, no era algo sencillo lograr tener de otras verduras, era considerado como un lujo. De todas maneras, él hacía el esfuerzo de poder conseguir otra verdura más para evitar la discusión. Amar Rabina, dijo Rabina, Amar Rab Mesharshia, Bred Rab Natán, me dijo a mí Rab Mesharshia, el hijo de Rab Natán, aquí Amar Hillel, mi Shemet de Gemara. Así dijo Hillel en nombre de sus maestros que él recibió oralmente de ellos. Lo nichroch inish, matzah umador de adade benihul. Hoy en día, la persona, es decir, la persona no debe tomar la matzah y el maror, enrollarlos o envolverlos o ponerlos conjuntamente, benihul, y consumirlos. Así dijeron en nombre de Hillel. ¿Sí? Aparentemente, no podría estar refiriéndose de Hillel Hazaken, Hillel el original, el que fue el Nasi, el dirigente de todo Am Israel, ya que Hillel Hazaken, él vivió en la época que sí estaba el Bet HaMikdash, sí había Korban Pesach, como estudiamos anteriormente, de hecho por la halajá de que está permitido degollar al Korban Pesach en Shabbat, es que lo nombraron como líder. Es decir, que en su época sí existía el Korban Pesach, y aquí está hablando que no había ya Korban Pesach, no estaba el Bet HaMikdash. Por lo tanto, se tendría que estar refiriendo acá de Hillel, el hijo de Rabbenu HaKadosh, que era casi 10 generaciones posterior a Hillel Hazaken. Y él dijo, Lo nichroch inish matzah maror be'adeh de la persona no debe tomar la matzah y el maror conjuntamente y consumirlos, y comerlos conjuntamente, como se hacía en la época del Bet HaMikdash. ¿Por qué no? ¿Cuál es el inconveniente? Al revés, debemos nosotros rememorar cómo hacían originalmente nuestros ancestros la mitzvah correctamente. Mishum, de Sevir Anan, ya que nosotros consideramos en la práctica hoy en día que no tenemos Korban Pesach, matzah bisman hazeh de oraitá, un maror de Rabbanán. La obligación actualmente que no tenemos Bet HaMikdash es la matzah, obligación de la Torah, como vamos a verlo más adelante. En cambio, el consumo del maror actualmente no es obligación de la Torah. La Torah obligó a comernos maror si tenemos Korban Pesach. Si no tenemos Korban Pesach, no hay obligación de la Torah de consumir el maror. Es una takaná de los Jajamim. Es una disposición de los Jajamim. Obviamente, Zecher, el recuerdo a la mitzvah original, que no se pierda la mitzvah original de consumir maror. Pero en la práctica, entonces, la matzah hoy en día sería una obligación de la Torah y el maror sería una obligación de nuestros Jajamim. Veate maror de Rabbanán o mabtile le matzah de oraitá. Y siendo así, si yo voy a consumir los dos conjuntamente, voy a encontrar con un problema. Con uno estoy cumpliendo una mitzvah de la Torah y el otro, de acuerdo a la Torah, no estoy haciendo absolutamente nada. La lechuga que estoy consumiendo de acuerdo a la Torah no tiene ningún sentido. ¿Y ahora qué pasa? Yo tengo que consumir una medida, un volumen mínimo, que es el de kazait, el volumen correspondiente a una aceituna de matzah. Cuando yo pongo en mi boca la matzah y el maror conjuntamente, voy a estar masticando y voy a deglutir. En ese momento es posible que haya mayoría de maror, de lechuga, en ese bolo alimenticio que acabo de deglutir. Y si es mayoría lechuga y prevaleció también el gusto de la lechuga, entonces la matzah se anula frente a la lechuga, que es la mayoría, y es considerado que solamente he consumido lechuga y no matzah. La Torah nos enseña que vamos detrás de la mayoría y de lo que prevalece su sabor. Entonces se llama que no consumió la matzah, faltó en su medida. Y si bien
después el resto que consumió había más matzá que maror, pero de todas maneras no llegó a consumir la cantidad y el volumen que exigió la Torá, y entonces no cumplió con el precepto y la obligación de la Torá de consumir ese volumen de matzá. E incluso, si nosotros vamos de acuerdo a la opinión que dice que cuando uno está cumpliendo dos preceptos conjuntamente, uno no anula al otro, ya que ambos son válidos e importantes de acuerdo a la Torá, y cada uno tiene su valor por sí mismo, y ninguno prevalece por sobre el otro. Entonces, podemos consumir dos artículos de mitzvah conjuntamente. Anemile de oraitá be oraitá. Esa opinión nos dice, siempre y cuando que ambos preceptos estén en el mismo nivel, en la misma jerarquía. Si ambos son obligación y preceptos de la Torá, entonces tienen cada uno un mismo valor propio y ninguno prevalece por sobre el otro, y podemos consumirlo conjuntamente. O de Rabbanán de Rabbanán. O si ambos son obligación de los Jajamim, entonces mantienen el mismo nivel. Aval de Oraitá de Rabbanán, pero cuando uno es como nuestra situación, obligación de la Torá, que tiene una jerarquía mayor, y el otro es de Rabbanán, es una obligación de los Jajamim, que sería como si fuese algo completamente optativo, frente a lo que dice la Torá. Ate de Rabbanán, o Mabtil Lele de Oraitá. Esto, que carece de importancia, tiene la capacidad de anular aquel que es de la Torá. ¿Por qué? Porque al no tener un valor importante, cuando yo tengo a los dos con valor importante, ninguno puede prevalecer sobre el otro. Pero cuando son de dos niveles completamente distintos, entonces ahí va a prevalecer el que es mayoría y el que su sabor es más poderoso. Por eso, el valor anularía la matzá y nos impediría cumplir con la orden de la Torá. Y nos dice la Gemara, ¿quién es? ¿Quién es el Taná que sostiene este pensamiento? Que cuando son ambos preceptos de la Torá, no anula uno al otro y podemos consumirlos conjuntamente. Hillel, este sí, Hillel Azaken, este sí es el Hillel original, el anciano de la época del Bet HaMikdash. De Tania, como estudiamos, Amru alaba al Hillel, así contaron sobre Hillel. Shaya Kolham Bebatahat, Beochlan, él solía tomar la matzá, el maror, y un kazait, y el volumen también de una aceituna de carne del Korban Pesach, y enrollaba la matzá, con la matzá enrollaba al maror y a la carne del Pesach, Kolham Bebatahat, Beochlan, y consumía de los tres conjuntamente, como si fuese una especie de emparedado, de sándwich, comía una matzá rellena con Pesach y maror. Que Neymar, y él así interpretaba lo que dijo la Torá, al matzot umeorim yojelú. El Korban Pesach lo comerán con la matzá y el maror. Entendiendo entonces que se pueden consumir conjuntamente y el gusto de uno no prevalece sobre el otro, ni la mayoría de uno, que puede haber algún bocado más que el otro, tampoco va a prevalecer, ya que son todas mitzvot que la Torá nos dio, todas son válidas y importantes y ninguna se anula frente a la otra. Sin embargo, nos dice la Gemara, es verdad que esa es la postura de Hillel Azaken, pero Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Holkin alab Haberab al Hillel. Los compañeros de Hillel en aquella época le discutieron y discreparon al Hillel de Tania, como tenemos escrito en la Baraitá en la fuente externa. ¿Qué derech Hillel Ochlan? Ahí analizó la Baraitá y dijo, ¿es posible que el precepto de la Torá sea tomar la matzá con el maror y el Pesach, enrollarlos y comerlos todos conjuntamente, como vimos que Hillel solía hacer? Talmud Omar, a eso vino Pasuk y nos enseñó de acuerdo a estos que le discutieron. Talmud Omar, al matzot umrorim yoheluhu. Matzá y maror van a comerlos a ellos. No dijo matzá, maror y yohelu, van a comerlos a ellos.
este agregado de Yoheluhu, en vez de Yohelu, que es van a comerlos a ellos, viene a indicarnos, independientemente vas a consumir a la matzá, vas a consumir al maror, vas a consumirlos a ellos independientemente, no todo conjuntamente. Vemos entonces que los Jajamim discutieron con Hillel Azaken, así dijo el Yohanan. Sin embargo, la Gemara nota aquí una palabra determinante y nos dice, Matkif la Rabashé, preguntó a Rabashé contra esta objeción del Yohanan. Y aquí, si fuese como tú estás diciendo, que los Jajamim de esta baraitá, de esta fuente externa, le discuten a Hillel, Mai afilu. ¿Qué es el agregado de la palabra afilu? Incluso si consumió la matzá por separado y el maror por separado. ¿Cómo incluso? Este incluso nos da a entender que originalmente sí debe ser consumido todo conjuntamente. Solo que no es la única manera de cumplir con la mitzvah, comer todo junto, sino incluso si se comió separadamente, también se cumple con el precepto. Pero quiere decir que a priori también ellos coinciden con Hillel Azaken, que debía ser consumido todo conjuntamente. Entonces, si es por esa fuente externa que tú, Yohanan, nombraste, no veo que los Jajamim hayan discutido con Hillel. Al contrario, apoya lo que él dijo, que originalmente tiene que ser consumido de esa manera. Ela, amar a Rabashé, si no dijo Rabashé, es verdad que hay quienes discutían, pero no se aprende de ahí, sino el amar a Rabashé, hay taná, aji katané, sino el taná, en primer lugar, lo que está diciendo ahí, en esa baraitá, en esa fuente externa, es Yahol, lo yetzebeu yedajo mató, elaim ken kolchan bematahat. Lo que está enseñándonos ahí es posible que no se cumpla con la obligación, a menos que se lo coma todo conjuntamente. Veo clan y lo coma todo junto, que derech Hillel o clan, de la misma manera que lo consumía Hillel. Tamuromar, al matzotum lorim yohelu. A eso pasó nos enseñó. Incluso si come matzá y maror a ellos independientemente. Ahora, si bien la baraitá dice eso, estoy de acuerdo, dice Rabashé, que los Jajamim le discutían, pero no es prueba esta fuente externa que tú has nombrado. Ahora, hasta de la Itmar y el Getá, lo que Hillel, lo que Rabbanan. Ahora que bien, estamos de acuerdo que hay quienes le discutieron a Hillel, pero no fue determinado si lo correcto es como Hillel o como quienes discutieron a él. Mebarej al ajilat matzah beajil. Lo que debe hacer hoy en día en la práctica es, dice Berajá de ajilat matzah y consume el volumen de un kazait de matzah. Cuando llega el momento correcto, que luego vamos a estudiar, que es posterior a la segunda copa y la lectura de la Haggadá, como he dicho, la lectura de la Haggadá y la segunda copa, ¿sí? Va ágil y consume de la matzá, va a darme pareja la ajilat maror, luego recita la verajá sobre el maror y consume también el volumen de una aceituna de maror. Va ágil, lo come, va a dar ágil matzá bejasa, beadeadade, velo verajá. Y luego lo que va a hacer es decir, aquí obramos de esta manera, como ya indicamos que hoy en día la matzá de la Torá, el maror es de Rabbanán, no podemos comerlos conjuntamente. Entonces, cumplimos con la matzá que es de la Torá, con su verajá y su volumen correspondiente. Luego el maror, con su verajá y su volumen correspondiente. Y ahora vuelve a dar a gil matzá bejasa beadea de velo verajá. Y ahora que tomen la matzá y el maror conjuntamente y coma un volumen correspondiente a una aceituna de cada uno de los dos en conjunto, Zecher la Mikdash que Hillel, para recordar la conducta que tenía Hillel en la época del Mikdash, y él sostiene que así es el cumplimiento de la mitzvah, consumirlo todo conjuntamente, para recordarnos que Bezrat Hashem, cuando se construye el Betamikdash, así debemos nosotros también tener que consumirlo.